Ok. Bueno, bueno, ok, este es el bioaerosoles. Aquí ven a la derecha pueden ver mi nombre, mi correo electrónico, que estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o consulta. Ok, este, este es un índice somero, más o menos de lo que voy a ver. Primero voy a hablar un poco sobre las gotículas, los aerosoles, luego las actividades respiratorias, y también vamos a hablar un poco de los espacios interiores. También voy a hablar sobre los cubrebocas, aunque ese es un tema que requiere una plática especializada en sí. Y pues la tirada es que puedan ustedes hacer con este conocimiento una estimación de los riesgos de contacto. Bueno, primero, aquí tienen un resumen que lo pueden, son cosas que se conocen. El contagio se da a través de la transmisión del virus, por vía aerosoles formadas por gotículas líquidas o sus núcleos están suspendidos en el aire. Todo eso va a ir saliendo conforme de la plática. La evolución depende de varios factores y luego las gotículas se generan. Bueno, este es un resumen, prefiero mejor ya ir directamente a la plática, y es más o menos lo que comenté en el índice. Bueno, ok, vamos a ver unas definiciones básicas de la física de aerosoles. Primero, la palabra aerosol, el concepto de aerosol es un sustrato de partículas microscópicas que pueden ser sólidas o líquidas, que están suspendidas en un fluido. Típicamente el fluido es un medio gaseoso. Si fuera un líquido serían hidrosoles, que también se pueden estudiar de una manera parecida, pero pensemos que están suspendidas en un medio gaseoso. Okay. Ahora, bioaerosol es cuando esas partículas son de origen biológico, ya sean los mismos patógenos o cosas, entes, partículas que potencialmente pueden ser portadores de esos patógenos. Un bioaerosol respiratorio, porque no todos son respiratorios, es cuando esas partículas biológicas son producidas por el sistema respiratorio y el medio gaseoso que las sustenta es el aire exhalado. Los viriones, o sea, los virus mismos, los podemos llamar viriones, los podemos considerar también como partículas, ya sea independientemente que esté el virus siendo transportado por la corriente de aire o que esté contenido en las partículas de los bioaerosoles. De ahora, para simplificar un poco la nomenclatura, cuando mencione bioaerosoles, pues se entiende que me estoy refiriendo a los que son respiratorios. Bueno, como vamos a entrar a un mundo pequeño, un mundo muy chiquito, es importante tener una idea de las unidades de longitud que vamos a estar manejando. La unidad principal en la física de aerosoles es el micrómetro. Se escribe μm, es una millonésima de metro, una 10 milésima de centímetro y una milésima de milímetro. O sea que verdaderamente es una unidad muy chiquita. También para las partículas muy, muy, muy chiquitas, pues incluso el micrómetro les queda grande. Entonces hablamos del nanómetro. El nanómetro es una milésima de micrómetro, una milmillonésima de metro, una millonésima de un milímetro. Digo, ya sé que es un poco aturdidor hablar de millonésimas y millonésimas y millonésimas, pero entonces, para que tengan una idea que estamos entrando en un mundo pequeño. Sin embargo, sí, también es algo muy importante. Como referencia, un cabello humano tiene 100 micrómetros de diámetro. O sea que estamos hablando de cosas que tienen la centésima parte o la décima parte o no sé, la cuarta parte de un cabello, ¿no? Entonces, sí, esto también da una idea. Ahora, aquí tenemos todo un espectro de diferentes aerosoles. Me gustaría ponerlo en perspectiva
porque hay ciertos aerosoles con los cuales estamos familiarizados y que vean dónde se ubica aquí en los bioaerosoles que vamos a discutir. Primero, aquí están del lado izquierdo, tienen la zona molecular, que es porque hay cosas todavía mucho más chicas de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, las moléculas. Del lado derecho, pues está la zona visible, que es esencialmente macroscópica, ¿sí? Que es lo que sí podemos ver y distinguir. Y en medio está la línea que corresponde a un micrón. Ahora, aquí tenemos varios aerosoles que no son biológicos. Por ejemplo, tenemos las partículas ultra finas de la contaminación ambiental. De hecho, ahí se extendería un poquito más a la derecha. Tenemos el polvo, tenemos el smog. El smog y el polvo son aerosoles. Lo que cambia son las partículas. El smog, pues, tiene partículas que son producto de la combustión mezcladas con partículas que también son atmosféricas. Tenemos el humo de tabaco, es otro aerosol, ahí lo tienen abajo. Luego tenemos aquí las moléculas, o sea, las partículas de estos aerosoles son mucho más grandes que las moléculas. Las moléculas son prácticamente, casi es otro mundo. Y tenemos también aquí varias cosas conocidas como proteínas, como células, y en negro está el cabello humano, que es bastante más grande en comparación con todo esto. Ahora, ¿dónde están los bioaerosoles? Pues están en este rango. Ahí está desde los virus y también pues las bacterias, los hongos, el polen, son otro tipo de bioaerosoles y están en este rectángulo azul. O sea que ahora, ¿qué tipo de física estudia todo esto? Pues tenemos la escala muy chica, son las moléculas, las estudiamos con teoría cinética cuando son muchas, cuando individualmente, pues con mecánica cuántica. Está la física de aerosoles en medio, y hasta abajo está la mecánica clásica, porque llega un momento en que estas partículas pueden ser tratadas como proyectiles. Aquí están las medidas en nanómetros y en micrómetros, y aquí tenemos la zona respirable. Son el diámetro de partículas que pueden ingresar hasta los alvéolos, son hasta 10 micrones. Aquí tenemos la zona de los bioaerosoles, y para las cosas muy chicas, ya un bioaerosol con las partículas muy chiquitas, pues se empieza a transformar, a ser indistinguible de un gas. Y si las partículas son muy grandes, pues empiezan a ser indistinguibles de canicas y proyectiles, ¿no? Pero hay una zona en medio donde las partículas tienen propiedades especiales, que son los bioaerosoles. Tenemos las partículas ultrafinas de la contaminación ambiental, la zona visible, y aquí tenemos varias cosas, como por ejemplo el tamaño de las moléculas, las proteínas. Aquí tenemos, ay, me está tapando la cosa esta, déjenme hacerla a un lado. Sí, el 2.5, las PM2.5. Cuando dicen PM2.5, se refieren a todas las partículas de la contaminación ambiental que son más chiquitas que 2.5 micrómetros. Y luego, aquí tenemos también ay, que ya no quiere, por alguna razón ya no quiere, sí, bueno. Ok, la tecnología siempre conspira contra nosotros. Bueno, clasificación. Bueno, la OMS nos ha dado una clasificación en dos categorías. O sea, y no solo la OMS, mucho de la literatura médica lo ha adoptado. Nos dicen gotículas cuando son partículas grandes y líquidas que tienen un alcance corto, o sea, y transmiten al virus de cerca. Según la OMS, todas las partículas o gotículas partículas de bioaerosol que tienen diámetro mayor de 5 micrómetros ya las llaman gotículas. Y luego, contrapuesto a esto, tenemos a los llamados aerosoles, cuando son pequeñas y por lo tanto flotan en el ambiente y se quedan mucho tiempo y nos transmiten al virus de lejos, y esos son los de menores de 5 micrómetros. Para mí es extraña esta nomenclatura, puesto que todos son aerosoles.
Pero bueno, llaman aerosoles nada más a las gotículas o a los núcleos que flotan, que son chiquitos. Ahora, esta clasificación es confusa y es incorrecta y no es muy útil, porque si yo le digo al chofer del autobús o le digo a personas, le digo, no, cuidado con los aerosoles y las gotículas, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es una gotícula? ¿Qué es un aerosol? Entonces la percepción popular es que la gotícula está como asociada a una gota de saliva, que cuando a veces uno habla muy rápido, muy fuerte, salen gotitas de saliva, esas son las gotículas. Y los aerosoles, pues quién sabe, son unos fantasmas que andan por ahí y que nos infectan, ¿no? Y bueno, otra cosa es que, aunque la clasificación esta tiene su núcleo real, que es útil, el diámetro de corte es puramente convencional. Bueno, en fin, al final espero que la gente me haga preguntas sobre esto también. Bueno, ok. Ahora, vamos a ver las gotículas respiratorias. Entendemos por ese término a todas las partículas de bioaerosol respiratorio que se mantienen en un estado líquido y acuoso, cualquiera que sea su diámetro. No importa qué diámetro tengan, mientras se mantengan en un estado líquido acuoso, las llamamos gotículas. Ahora, las partículas de los bioaerosoles respiratorios siempre inician como gotículas. Cuando se generan, son líquidas, son esferoidales y se mantienen en ese estado mientras están en el aparato respiratorio. ¿Sí? Ahora, en la composición química, pues son 95-97% agua y el resto son sales cristalizadas, proteínas, diferentes materiales, que como vamos a ver se concentran en un núcleo. Ahora, las gotículas son un fenómeno normal de la actividad respiratoria humana. Incluso mamíferos que no son humanos, pues también las emiten cuando respiran, cuando expiran. Hay una enorme variabilidad individual. No sé si han oído hablar de los superemisores, etcétera. Hay una enorme variabilidad, depende de muchos factores. Ahora, lo importante es que no son un signo de enfermedad. O sea, cualquier persona sana en cualquier momento está emitiendo estas gotículas, ¿sí? Y pueden llevar patógenos, obviamente, pero no todos los patógenos nos enferman o nos matan. Tenemos defensas. Bueno, ¿cómo se generan las gotículas respiratorias? Y ahí les voy a pedir a mis colegas médicos que tengan un poco de paciencia. Yo en estos temas no conozco muy bien, pero lo que he leído es que, bueno, es un tema que se está aún investigando, hay mucho que aprender en eso todavía, pero hay varios mecanismos. El mecanismo más conocido es la atomización. ¿Qué es lo que sucede? Que el aparato respiratorio, sobre todo el aparato respiratorio superior, cavidades nasal, bucal, laringe, tráquea, están cubiertos por mucosas gelatinosas, ¿sí? Esas mucosas gelatinosas pues, también son acuosas, también son esencialmente agua con algunos minerales y sales y proteínas. Entonces, cuando estamos respirando, podemos pensar que nuestro aparato respiratorio son una serie de tubos de diferente longitud y de diferente grosor en los cuales está fluyendo aire. Y en esas zonas, como la tráquea, la garganta, etcétera, hay mucha turbulencia y el aire fluye a una velocidad relativamente grande. Y entonces, cuando está fluyendo el aire, arranca trozos microscópicos de este material y esos trozos microscópicos, por las propiedades físicas del agua, la tensión superficial, tienden a granularse formando estas gotículas, las cuales son transportadas con el flujo aéreo. Y este mecanismo actúa en todas las actividades respiratorias, que son respiración, el habla, todas las formas de vocalización, la tos, los estornudos, e incluso también el fumar es también una actividad respiratoria y usar el cigarro electrónico también. Entonces, en todas estas actividades se da este proceso de atomización. Ahora, también tenemos saliva y entonces, sobre todo en flujos respiratorios de alta velocidad como toser o estornudar, ese mismo proceso de atomización se da en la saliva es líquida. Y entonces eso también produce, sobre todo, gotículas muy grandes de hasta 1000 micrómetros de diámetro.
Ahora, también hay otros procesos, como por ejemplo está la apertura súbita de conductos respiratorios en el sistema respiratorio inferior. Este es un mecanismo que actúa sobre todo en la expiración y pues la cantidad y tamaño de las gotículas generadas pues, dependen de la intensidad de la inhalación. Hay bastantes artículos que han tratado sobre este tema. Y también, al estar hablando, hay mecanismos especiales que tienen que ver con la fricación y la lubricación de las cuerdas bucales, porque acuérdense que se está moviendo, al hablar estamos haciendo movimientos de vibraciones de diferentes tipos en la zona laríngea y en la zona de las cuerdas bucales, y entonces al pasar el aire, pues genera gotículas. Y hay otros mecanismos también que no he nombrado, pero lo importante es que se generan estas gotículas, algo natural, perfectamente natural, sistema respiratorio. ¿Por qué los diámetros son importantes? Pues primero, el diámetro, que el diámetro es un indicador del volumen y de la masa, puesto que estas gotículas son básicamente agua, es un factor muy importante, determina cómo se va a propagar esa gotícula una vez que esté en el ambiente, que sea exhalada, ¿sí? La distancia, el alcance, cómo va a evolucionar, etc. Luego, también el diámetro de una partícula, y eso se aplica a todos los aerosoles, incluso los no biológicos, pues determina también el nivel de penetración, se llama deposición, que va a tener una gotícula en el aparato respiratorio de alguien que la está inhalando. Así, por ejemplo, podemos saber si la contaminación ambiental está haciendo más daño, qué tipo de partículas. Pues sabemos que las respirables y sobre todo las finas y las ultrafinas, porque esas por su diámetro tan pequeño pueden penetrar hasta los alvéolos, mientras que las partículas más grandes tienden a estrellarse en la tráquea o en la boca. Entonces el diámetro es muy importante para eso. Y también es porque la carga viral debe de ser proporcional al tamaño de la gotícula. El virión del SARS-CoV-2 anda alrededor de 1/10 de micrómetro. Un poquito, hay una variación entre 60 y 140 nanómetros, pero tomémoslo como 100 nanómetros. Entonces, una gotícula de medio micrómetro, la pueden ver a la izquierda, pues es un diámetro 5 veces más grande que el virión. ¿Cuántos virus puede tener 1.000.000 de virus esa gotícula? Pues no, esa gotícula va a tener pocos virus, ¿sí? No sabemos todavía cómo relacionar los diámetros con la cantidad de virus que puede llevar una gotícula. Es algo todavía no se sabe, pero sí podemos poner como una hipótesis bien plausible que depende del diámetro. Ahora, si tenemos una gotícula de 10 micrómetros, pues eso ya son 100 veces el diámetro de un virión. Entonces esa gotícula, y estamos hablando de volumen, eso hay que elevarlo al cubo, esa gotícula fácilmente puede llevar miles de virus. Entonces el diámetro es un indicador de qué tanta carga viral puede tener cada gotícula. Ahora, la evaporación de las gotículas, como están hechas de agua o casi agua, pues se van a evaporar. O sea, el sistema respiratorio, adentro del sistema respiratorio es un medio gaseoso, una temperatura pues cercana a la temperatura del cuerpo, que es más o menos constante, no es completamente constante, y es muy húmedo, una humedad relativa entre el 80 y el 100%. Sí. Ahora, las gotículas respiratorias, una vez que están ahí, pues están en equilibrio térmico con ese medio, ¿sí? Porque la presión de vaporización dentro de la gotícula pues es igual a la del exterior, lo que se llama un medio saturado. Y entonces se mantienen ahí en equilibrio y así se mantienen, ¿no? Mientras están en el aparato respiratorio. Ahora, al ser exhaladas, pues súbitamente la gotícula entra al aire circundante, que es un medio físico y químico completamente distinto. Es típicamente más seco y más frío. Y entonces se rompe ese equilibrio térmico y las gotículas se evaporan. Incluso esto lo podemos ver en forma, aquí está, por ejemplo, dentro del aparato respiratorio, pues ahí están las gotículas felices, ¿no? Están en equilibrio térmico, andan por ahí
y de repente son exhaladas. ¡Ay! La gotícula de repente está exhalada y se empieza a evaporar, y conforme se va evaporando, su diámetro va disminuyendo, ¿sí? Entonces, este es un fenómeno muy importante, se va a ir apreciando. Ahora, los núcleos de las gotículas respiratorias. Las gotículas adentro contienen núcleos sólidos formados por, sobre todo, sales cristalizadas, cristales, y proteínas, minerales, hay toda una variedad de compuestos que tienen, y esos núcleos son sólidos y tienen forma irregular. Cuando las gotículas se evaporan completamente, porque hay un momento en que se acaban de evaporar, pues quedan reducidas a sus núcleos, aunque no quedan completamente secos, queda un agua residual por la cuestión química de las sales que absorben, etcétera, ¿no? Y el diámetro de las gotículas se reduce aproximadamente un 40-45% del diámetro inicial, y la forma de esos núcleos es irregular. Las gotículas y sus núcleos. Sí. Ya una vez que las gotículas ya están exhaladas, que ya están en el aire circundante, tenemos dos tipos de bioaerosol ahí. O son gotículas respiratorias acuosas, que están en proceso de evaporación, pero todavía son acuosas, o ya son núcleos sólidos de gotículas que se evaporaron completamente. Entonces van a decir, bueno, pues esta dualidad se parece mucho a la de la OMS. O sea, la OMS llamaría gotículas a las que todavía se están evaporando, y llaman aerosoles a los núcleos sólidos. De hecho, hay literatura que ya no los llama aerosoles, los llama núcleos, que es un término más correcto, ¿sí? Y entonces, pero la equivalencia no es tan sencilla, porque ahí el problema es el diámetro de corte y la falta de, por ejemplo, depende de la actividad respiratoria. O sea, no es lo mismo la evaporación de estas gotículas en un estornudo que en la respiración. Y entonces hay veces que las gotículas que aún están en evaporación, pues pueden ser grandes o pueden ser chicas o medianas. Y también los núcleos, que lo maneja la OMS como cosas chiquititas, pues no necesariamente son chiquititos, depende de la actividad respiratoria. Y aquí esa es la clave. La clave, ok, aceptemos que hay esa dualidad, pero esa dualidad no es una cosa tajante que se aplica universalmente. Hay que ver cómo se aplica y qué consecuencias hay. Y eso es esencialmente lo que es una de las cosas que voy a presentar en esta charla, cómo se va desarrollando. La rapidez de las gotículas respiratorias pues depende del diámetro inicial, pero también depende de la humedad relativa y en menor grado de la temperatura. Las gotículas respiratorias exhaladas caen y se depositan en la superficie, y lo pueden hacer de estas dos formas, ¿sí? Pueden caer al suelo antes de evaporarse, siendo aún gotículas acuosas, o pueden caer ya cuando se evaporaron, ¿sí? Ya como núcleos. No necesariamente al piso, caen en superficies, se depositan, pero pueden hacerlo como gotículas o como núcleos. Ahora, esta distinción es crucial para clasificar a las gotículas en su suspensión aérea, ¿sí? O sea, cómo caen es la manera en que típicamente las clasificamos, y en el momento en que ya son núcleos, pues ya tienen un diámetro que es aproximadamente la mitad del diámetro de cuando fueron formadas. A ver, gotículas versus núcleos y velocidad de exhalación. También es muy importante la velocidad de exhalación, porque no es lo mismo el tiempo que tarda una gotícula producida por la respiración al tiempo que tarda la gotícula en caer al suelo si está producida por un estornudo violento. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta gráfica que es esquemática. Aquí tenemos las gotículas que están en verde, son las que son gordas, son gotículas gordas, 200 micrómetros
100 micrómetros, 80, y hay un error ahí abajo de decir 80. Esas gotículas, cuando son exhaladas a 1 metro por segundo, que es la velocidad típica de la respiración, la gotícula de 80, todas las gotículas de más de 80 micrómetros caen al suelo a distancias cortas y caen todavía en estado líquido. Mientras que las gotículas que, vamos al otro extremo, las que son más chicas que 1 micrómetro, ahí la evaporación es prácticamente instantánea, es de una 10 milésima de segundo. En el momento en que sale la gotícula ya es núcleo. Y esas ya eventualmente caen, pero flotan y tardan mucho en caer. Luego tenemos las gotículas de 5 y de 10 micrómetros, esas tardan un poquito más, en vez de una 10 milésima de segundo, no sé, una centésima, una centésima de segundo, y esencialmente es casi también instantáneo, como pueden ustedes ver en la curva. Rápidamente la parábola esa negra es el tiempo que tardan en evaporarse, y esas también se quedan flotando. Ahora ya gotículas más grandes, como las de 30 y 60 micrómetros, esas tardan un poquito más, tardan a lo mejor medio segundo, o tardan la de 60, a lo mejor tarda ya 1 segundo y medio, y entonces eventualmente están un tiempo en el aire como gotículas líquidas, y eventualmente se evaporan y ya se propagan como si fueran núcleos. Son eventualmente las que caen a lo mejor en algunos minutos, ¿sí? Mientras que las más chiquitas pueden tardarse hasta días en caer o depositarse. Pero esto cambia completamente si tenemos un estornudo o una tos muy fuerte, porque ahí la gotícula es propagada a una enorme velocidad y entonces los parámetros cambian. Aquí podríamos tener una gotícula de 80 micrómetros que todavía puede pasar a ser núcleo y estar más tiempo en el exterior. Entonces, y también el alcance de las gotículas pues, es mucho mayor. Entonces, pero esencialmente esto es lo que les pasa a las gotículas y depende fuertemente de su diámetro. Ahora, hay simulaciones numéricas, que todo esto que les mencioné es cualitativo, pero se han hecho simulaciones numéricas y esencialmente, como pueden ver en la gráfica de arriba, es una competencia en el tiempo que tarda la gotícula en evaporarse con el tiempo que tarda en caer. Y ahí donde se juntan en ese pico, eso quiere decir que esa gotícula, con las condiciones dadas ahí de temperatura y humedad relativa igual a 0, quiere decir que una gotícula, la gotícula, todas las gotículas de más de 125 micrómetros logran caer al suelo de 2 metros, siendo todavía líquidas. Todas las gotículas más chiquitas se van a evaporar en el camino, ¿sí? Ahora, esto, en la gráfica de abajo, pueden ver que depende de la velocidad de exhalación. O sea, una velocidad de exhalación más lenta quiere decir que las gotículas que van a mantenerse en estado líquido, pues son de un diámetro menor. Y esto también, podemos hacer una tabla, según las velocidades, podemos ver que si en la respiración, básicamente, todas las gotículas de más de 70 micrómetros pues van a mantenerse líquidas, las menores pues se van a hacer aerosoles, y pues eso va variando con la velocidad, ¿de acuerdo? Y también el alcance. Estas son simulaciones, no son experimentos hechos con personas respirando, son simulaciones basadas en la física de estas gotículas, que es esencialmente aerodinámica, y ahí tienen la fuente. Ok, ahora, el efecto de la humedad relativa es importante porque cuando el ambiente es seco, la evaporación es más rápida. Entonces, una gotícula de un cierto diámetro en un ambiente seco se va a hacer núcleo más rápido. Y los núcleos estos, como ya no están perdiendo masa, tienden a quedarse más tiempo en el aire. Por eso es que los ambientes secos son más favorables al contagio, porque mantienen a una mayor cantidad de gotículas de más tamaño flotando en el ambiente, ¿sí? Y aquí esto también lo podemos ver en estas gráficas. Este es como diferentes niveles de humedad relativa hacen que la evaporación sea más rápida.
¿sí? Y por ejemplo, a 0% de humedad, todas las gotículas hasta 125, o sea, ya grandes, que están en estado de núcleo, mientras que si la humedad es el 90%, pues las que están ya en estado de núcleo son solo las menores de 60 micrómetros. Entonces, y pues el corte va cambiando. Por eso es que la definición de la OMS pues es una definición bueno, esto no lo está tomando en cuenta. Y aquí 5 micrómetros, pues 5 micrómetros está muy a la izquierda de eso. Aquí estamos hablando ya de cantidades del orden de 50 a 60 micrómetros. Y acuérdense que una gotícula de 50 micrómetros pues es una gotícula relativamente gorda que puede tener un montón de virus. Bueno, la distribución de las gotículas pues, también depende de la actividad respiratoria. Y aquí les pongo varias referencias. Este es un tema que ha estado muy estudiado. Hay docenas de referencias y esencialmente todas las actividades respiratorias producen gotículas de todos los tamaños. Pero lo que importa es la distribución de los diámetros. Aquí tenemos la distribución para respirar, que es la curva azul, y para hablar, que es la roja, el habla normal, y para toser. Digamos, también aquí una tos promedio, porque también hay variaciones, diferentes tipos de toses, como diferentes tipos de vocalizaciones. Pero fíjense ustedes cómo aquí podemos identificar varias zonas. Por ejemplo, la zona esta es donde están lo que podemos llamar los núcleos chicos. Son núcleos porque estamos hablando de gotículas menores de 10 micrómetros y prácticamente todas las gotículas que se emiten en la respiración, o la inmensa mayoría de ellas, son gotículas chiquitas que andan alrededor de 1 micrómetro. Son pequeños, son núcleos chiquitos, ¿sí? Y por ser chiquitos, pues también van a tener poca carga viral. Y por otro lado, también identificamos esta región de los núcleos intermedios, que, o sea, o podemos llamar núcleos grandes o chicos, que andan entre 10 y 60, 80 micrómetros. Ahora, ven ustedes cómo las curvas rebotan. La curva de hablar y de toser rebota y tiene un pico de nuevo en gotículas grandes. Y bueno, pues aquí podemos identificar el espectro de las gotículas líquidas. Entonces, esencialmente, respirar produce gotículas muy chiquitas, ¿sí? Toser y hablar produce gotículas grandes. Estornudar no está puesto, pero es muy parecido a toser, nada más que con gotículas todavía más grandes. Y veamos una clasificación por diámetros y actividad respiratoria. Volviendo a la misma gráfica que mostré, aquí tenemos cómo, lo que acabo de decir, la respiración produce núcleos pequeños, flotan por mucho tiempo, pero tienen poca carga viral. Los núcleos grandes, esos flotan más tiempo, flotan menos tiempo, no son horas, son minutos, pero tienen una carga viral bastante más grande. Y por otro lado, tenemos las gotículas, esas tienen muchos virus, pero se caen rápidamente, al menos en la respiración y en el habla, caen rápidamente. Ahora, aquí tenemos entonces por actividad respiratoria lo mismo, ¿no? La respiración, núcleos pequeños, mientras que la vocalización, tos y estornudo emiten de todo, ¿sí? Y en bastantes cantidades. Ahora, emisión de aerosoles por actividad respiratoria, aquí tenemos también esta clasificación. Respiración, típicamente al respirar estamos emitiendo entre 6 y 200, 200 ya es bastante, la mayoría de la gente anda más cerca de los 20, 30 gotículas por exhalación y son casi todos, son núcleos pequeños, pero cuidado, la respiración es continua. Entonces una persona está respirando, típicamente respira 1000 veces por hora, entonces hay que multiplicar esto por 1000 para ver el número de gotículas que se están emitiendo, pero son muy chiquitas,
prácticamente se van a evaporar al salir de la boca y van a, bueno, ahorita vamos a ver un poquito de la dinámica que tienen estos. Ahora, la vocalización son más o menos 5 o 10 por segundo, quiere decir 300, 600 por minuto, y en una conversación ordinaria fácilmente se emiten miles. Pero además aquí tenemos gotículas de todo tipo, núcleos pequeños, núcleos grandes y gotículas. Y es una emisión que es duradera, no es continua, no estamos hablando 24 horas al día, pero fácilmente conversamos 3, 4 horas al día. Ahora, la tos y los estornudos, típicamente una tos son de 2,000 a 10,000 gotículas por evento, de todos tipos. El estornudo es el Godzilla de todo esto, emite entre 10,000 y un estornudo muy violento puede emitir hasta 1,000,000 de gotículas. Y de todo tipo y sobre todo emite muchas gotículas grandes, que son líquidas. Ahora, lo que pasa es que estos Godzillas sí son muy intensos, pero son esporádicos y son intermitentes. Un estornudo pues, dura menos de un segundo, una tos también, duran décimas de segundo. Bueno, y no estamos tosiendo continuamente, son esporádicos, ¿no? Entonces, de aquí podemos concluir que la más riesgosa, la más peligrosa, es un proceso de optimización, es el hablar. ¿Sí? El hablar es la más riesgosa de todas estas actividades. Y bueno, actividades, vamos a ver ahora un poquito rápidamente de física. Podemos pensar que las actividades respiratorias, bueno, aquí están descritas, son una inyección intermitente de un bioaerosol. Estamos inyectando al ambiente un bioaerosol. Ese bioaerosol está transportado por esencialmente aire que sale, no es exactamente aire, es lo que se llama el condensado de exhalación, pero es casi puro aire que se desplaza por un impulso exhalado hasta que cesa la inyección, porque no es una inyección continua, es una inyección que dura un cierto tiempo. Y entonces ese chorro interactúa con el aire circundante y llega un momento en que se dispersa y entonces en el momento en que se dispersan las gotículas que fueron propagadas por ese chorro, pues se dispersan siguiendo las corrientes circundantes. Los parámetros físicos más relevantes pues son la velocidad de exhalación, el volumen de fluido exhalado, ¿sí? Y también y ese volumen, la contribución de las gotículas a ese volumen pues, es insignificante. Otra cosa muy importante que es lo que le pasa, que determina mucho cómo se van a mover las gotículas en el ambiente, es la estratificación de la temperatura. Incluso en ambientes con ventilación natural o con aire quieto, hay una estratificación de la temperatura. El aire cálido es menos denso, hay un efecto de boyante que hace subir al aire caliente, hace subirlo hacia el techo. Luego también nuestro cuerpo es un emisor de calor, como pueden ver aquí en la gráfica, sobre todo nuestra cabeza está emitiendo calor. Por ahí dirían que es el precio que tenemos tener un cerebro grande, que se emite mucho calor. Y aquí pueden ver cómo, y bueno, esos son flujos también, ¿sí? Porque el aire que va a estar llevando a las gotículas va a seguir esos flujos, también va a obedecer a la temperatura, va a haber un efecto boyante. Aquí está este maniquí, está respirando con la boca, y vean ustedes cómo el flujo que está respirando acaba yendo hacia arriba. Primero sale ortogonal a la boca y lentamente hay un efecto de boyancia y sube. Y de la cabeza, pues también hay un gradiente de temperatura que va a hacer que fluyan las partículas. Ahora, ¿qué tanto se parece un aerosol al flujo respiratorio? Pues tenemos, por ejemplo, los llamados, si es monofásico. ¿Qué quiere decir que sea monofásico? Es cuando las gotículas y los núcleos son muy pequeños, entonces siguen el flujo respiratorio, lo siguen. Es como, se comportan un poco como si fueran moléculas grandes. Entonces, y ese es el caso para la respiración, tanto nasal como oral, también cuando fuman, vamos a ver eso ahora, y cuando se murmura y se habla. Porque, con el hablar es un poco, ya ahí estamos en la frontera de la equivalencia, pero murmurar
es muy parecido desde el punto de vista de emisión de bioaerosoles a respirar por la boca. Ahora, eso no es cierto. Por ejemplo, cuando las gotículas y núcleos son muy grandes y son demasiadas, entonces el bioaerosol como un sistema se comporta muy distinto a si fuera nada más un flujo respiratorio. Y es el caso en la tos y el estornudo intensos. Caso intermedio, vocalización intensa, canto, etcétera, está en la frontera entre el monofásico y el bifásico. Pero, y eso es importante por lo siguiente, porque esto nos ayuda para entender las simulaciones que tanto se han propagado en los medios. Les voy a pedir que pongan mucha atención acá. Aquí tenemos estas no son simulaciones, son fotografías. Es un maniquí que está respirando y este es un maniquí que está haciendo el flujo equivalente al hablar. Obviamente el maniquí no habla, pero entonces aquí ven ustedes eso y entonces dicen, ¡ay, las gotículas ahí andan! No, 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 no. Esta es una visualización del flujo respiratorio, que es básicamente aire exhalado. No estamos viendo a las gotículas ni a los núcleos. Como se trata de bioaerosoles monofásicos, entonces el flujo sí nos dice con precisión dónde andan las gotitas, por dónde van, pero no nos dice ni cuántas son, ni qué tipo de gotículas, ni qué tipo de tamaños o qué riesgos hay. Cuidado con esas simulaciones, porque pueden producir pánico y en realidad no, lo único que nos están diciendo es por dónde van las gotículas. ¿Sí? Y también, veamos por ejemplo este caso de un estornudo. Aquí el estornudo emite, bueno, vamos a ver un poquito más de los estornudos más adelante, pero aquí ustedes pueden ver del lado izquierdo es el fluido, que es el aire más el condensado de exhalación, que en el caso del estornudo tiene bastante más cosas que en el caso de la respiración. Y del lado derecho pueden ver a las gotículas con sus trayectorias balísticas que dicen. Ahora, estas gotículas están abandonadas. Inicialmente todos van juntos en el chorro, pero las gotículas gordas empiezan a abandonar el chorro y empiezan a caer. ¿Sí? Ahora, aquí esto es un bioaerosol multifásico, entonces no podemos utilizar el flujo del aire como un predictor de lo que van a hacer las gotículas. Es un sistema bastante más complicado. ¿Sí? Ahora, vamos a distinguir dos conceptos aquí muy importantes, ya que estamos viendo esta distinción entre el flujo, las gotículas, los núcleos, y cuando el aerosol esencialmente es el flujo del aire el que nos está diciendo dónde andan las partículas. Ahora, la exposición directa es cuando estamos expuestos directamente al flujo respiratorio. Ahí estaríamos expuestos a una corriente de gotículas, que si es multifásico esa corriente, las velocidades de las gotículas se van a alinear con la velocidad del fluido respiratorio. Y la exposición indirecta es cuando el flujo respiratorio se dispersa y entonces todas esas gotículas siguen las corrientes. Y entonces ya no es la misma exposición porque no estamos expuestos a una corriente, sino a gotículas que andan dispersas, etcétera. La densidad, las velocidades cambian radicalmente. Ahora, los núcleos chicos siguen las corrientes, una vez dispersados, siguen las corrientes, sí se quedan flotando 3 días, pero es una cosita chiquita y que anda por ahí flotando y quién sabe, no, la densidad es muy baja, ¿sí? Y por otro lado, los núcleos grandes y las gotículas pues, siguen trayectorias balísticas al abandonar el flujo respiratorio, ¿sí? Pero son comportamientos muy distintos. La física que los estudia también es distinta. Ahora, exposición directa. El alcance y proporción de gotículas, pues depende de la actividad respiratoria. Y aquí tenemos este diagrama que nos está mostrando la exposición directa junto con los volúmenes exhalados en litros y la velocidad de exhalación. Tenemos el primero, la respiración normal, que es por la boca, que es con un ángulo hacia abajo. Y aquí estamos en este diagrama, que es un diagrama de un artículo publicado, un artículo mío que tenemos publicado. Tenemos
las gotículas solitas, las tratamos de poner como puntitos, ¿sí? Y luego abajo está el fumar y el vapear. El fumar y el vapear sirven como herramientas didácticas, ¿sí? Es muy útil porque son visibles, son exhalaciones visibles. Vamos a ver por qué. Ahora, el hablar también tiene un ángulo ligeramente hacia abajo, pero típicamente hablamos horizontalmente. Y luego toser y ahí pueden ver la distancia de los 2 metros, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen justamente en el flujo, entonces esa exposición directa. Eso es algo que se puede ver en el caso, si alguien está fumando, pues ni de loco se van a poner enfrente de su boca, es una exposición directa. Ya no digamos solo las gotículas, sino todo lo que traiga el humo, ¿no? Pero es porque ahí se ve, pero los bioaerosoles no se ven. Entonces, eso es psicológicamente es muy importante. Hay que empezar a tratar de verlos, ¿sí? Y nos sirve mucho el fumar y el vapear, ¿ok? Eso lo resalto acá. Ahora, la respiración, bueno, vamos a ver este caso. El modelo dinámico para entender estos bioaerosoles monofásicos es el modelo del chorro. Es un jet, es una inyección de fluido. Si nos colocamos dentro del jet es exposición directa, pero luego termina la exhalación y eso se vuelve turbulento por el mezclado y la buoyancia térmica y esto se dispersa. Si estamos expuestos después de eso al iniciar esa exposición indirecta, ¿sí? La analogía con el cigarro. Bueno, ¿por qué funciona la analogía con el cigarro? Porque son también aerosoles monofásicos, ¿sí? Sirven para visualizar el flujo respiratorio. Sirven menos para el habla y no sirven para nada para visualizar toses y estornudos. Y eso no es una idea descabellada. Hay muchos experimentos que usan el humo de tabaco para poder visualizar el flujo respiratorio. Ahora, buen y mal uso de esta analogía, porque veo que mucha gente la usa, pero hay que usarla bien. Ahora, primero, los aerosoles no biológicos tienen muchísimo más partículas que los biológicos. Por ejemplo, el humo tiene 10 millones de gotículas por centímetro cúbico, digo, gotículas, partículas. El vapor tiene 1 millón por centímetro cúbico y la respiración tiene la 10ª parte de 1. Entonces, ahí ya ese es... Ahora, por esa cantidad tan grande de partículas o gotículas, pues eso son visibles, mientras que los aerosoles tienen demasiado pocas partículas y no son visibles. Y también por eso el humo de tabaco tiene un olor tan penetrante. Pero a ver, el buen uso de esta analogía es por la visibilidad, porque nos da una idea del jet y de su dispersión. Y si nos podemos imaginar que eso pasa al hablar, aunque no sea muy buena para toser y estornudar, piensen ustedes que es un flujo de algo que está saliendo, imagínense que lo pudieran ver. El mal uso es el olor, porque el olor nos da, si yo prendo un cigarro y me voy de la habitación y regreso en media hora, en 1 hora, todavía huele. Entonces nos da la impresión de que las gotículas, que sí se quedan algunas gotículas, pero son núcleos chiquitos, entonces nos da una impresión sobrevaluada de la cantidad de gotículas que hay. Entonces el olor no sirve. Y por eso también es mejor utilizar el vapor del cigarro electrónico, porque sus gotículas son líquidas, se evaporan y se dispersan, mientras que el humo no se dispersa, se añeja y su química es muy distinta. Es más parecida a la química de la del cigarro electrónico. Ahora, exposición directa, indirecta en respiración, habla normal y estornudo violento. Aquí tenemos el caso de la respiración. Esta es la exposición directa de una persona que está respirando. Pueden ver el jet que va hacia abajo, se desestabiliza y entra en la etapa del puff y entonces empieza a actuar la buoyancia térmica y estamos a 1 metro de distancia. Ahora, esta es la zona de exposición indirecta, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que algunas gotículas se van a ir hacia arriba y luego por la misma cabeza se van hacia la espalda. También hay
gotículas que van a ir hacia abajo y de la zona del puff. Y bueno, y más adelante, a mediano plazo, pues se genera toda una zona donde están los pequeños núcleos y esos se quedan. Y entonces aquí sí podríamos decir que manteniendo la sana distancia con la respiración, pues estamos más o menos a salvo. Obviamente no nos alcanza la exposición directa, a menos que nos ponga... A ver, pero hay que tener cuidado. Si esta mujer que se ve ahí está parada y junto a ella hay alguien que está sentado, o hay un niño, o alguien más chaparro, pues sí le va a caer la exposición directa, ¿sí? Por eso es importante tratar de visualizar estos. Ahora, veamos qué pasa al hablar. Aquí hay dos personas hablando, esta es la exposición directa. Aquí el alcance de la exposición directa es mucho más grande, la velocidad del aire es mucho mayor y aquí fácilmente sí puede haber exposición directa en 2 metros de distancia, ¿sí? Y esa exposición directa va a ser sobre todo a núcleos chicos y medianos, porque las gotículas, como ahorita, ¿qué pasa con las gotículas? Las gotículas grandes van a abandonar el chorro y caer al suelo, pero las gotículas medianas sí podrían llegar a la otra persona. Y esta es la zona de exposición indirecta, es una zona bastante más grande y tomen en cuenta que los núcleos medianos se pueden quedar minutos flotando, ¿no? Entonces, esto es mucho más riesgoso que respirar. Ahora, veamos qué pasa con la tos intensa y el estornudo. Aquí tenemos un modelo dinámico parecido, excepto que como la velocidad es mucho más grande y el alcance también es mucho más grande, entonces la buoyancia térmica y la desestabilización puede entrar, puede iniciarse incluso cuando todavía el chorro está en movimiento. Y por eso típicamente los chorros de los estornudos se van para arriba a distancias mucho más grandes, ¿sí? Y por otro lado, el estornudo violento, como es una enorme cantidad de fluido, pueden ser hasta 2 o 3 litros, y el condensado exhalado contiene minerales, y produce su propio microambiente térmico con el suficiente calor, con suficiente energía como para retardar el proceso de evolución. Entonces, un estornudo violento sí nos puede transmitir como exposición directa a gotículas líquidas, a gotículas grandes, ¿sí? Y a grandes distancias, ¿no? Por eso es un Godzilla. Y aquí sí la definición de la OMS completamente falla en los estornudos, ¿sí? Ahora, esto es también lo mismo que hicimos. Aquí es una persona que hace un estornudo violento a 30 metros por segundo. Aquí están las gotículas, núcleos grandes que se van desviando del chorro. Y aquí la zona de exposición indirecta es enorme. Puede ser una zona de 10 metros, que son personas tan expuestas, pero además van a estar expuestos a núcleos grandes que tardan minutos en caer, ¿sí? Y además estamos hablando ya aquí de 100,000 gotículas que son liberadas al ambiente, ¿no? Cubrebocas, rápidamente. Ok, respiración, habla, tos moderada, ¿sí? Las mascarillas de buena calidad prácticamente eliminan al sistema del chorro, ¿sí? Reducen mucho la exposición directa, queda solo la exposición indirecta, que ahorita la vamos a ver cómo actúa, sobre todo a núcleos pequeños. Ahora, el espacio dentro de la mascarilla conserva en gran parte la humedad bucal. Entonces es posible que muchas gotículas que liberadas al aire circundante se hubieran evaporado, se mantengan líquidas dentro de la máscara y se van a impactar con las paredes de la máscara, las fibras. Ahora, la eficiencia de la mascarilla, quiere decir qué tantas partículas retienen, qué porcentaje de partículas retienen, evitan que se propaguen, o al revés, si yo tengo una máscara, qué porcentaje de partículas retiene y evita que caigan y que yo las vaya a respirar. ¿Ok? Las mascarillas comerciales de calidad, los N95, logran filtrar cerca del 100% de las gotículas más grandes, ¿sí? Ahora, quiero advertir, y eso que mucha gente pregunta, cubrebocas no garantiza cero riesgos. La misión del cubrebocas es reducir el riesgo,
no lo puede eliminar. Vamos a ver por qué. Bueno, los mecanismos de deposición de las mascarillas son varios. Esencialmente para gotículas chicas son la difusión y los movimientos brownianos. Y luego para partículas más grandes, pues es la intercepción, porque las gotículas tienen una propiedad que se pegan y tienen interacción con el material de la fibra, entonces son interceptadas. También se pueden impactar, simplemente chocan y se deshacen, o caída gravitacional. Ahora, aquí pueden ver la línea vertical de un micrómetro, y todas las gotículas de más de un micrómetro, pues básicamente es el 100% de filtración. Las gotículas muy, muy, muy chiquitas, ahí está también en la línea vertical punteada, es el virión, el tamaño del virus, que es 1/10 de micrómetro. Todas las partículas que son más chicas, que eso no nos interesan, son casi moléculas, ¿no? Y la parte en medio es donde el porcentaje de filtración baja, pero estamos hablando de partículas muy chiquitas que lo más probable es que tengan una carga viral muy pequeña. Aquí tenemos el caso de la eficiencia de filtración en un flujo intenso. Eso sería equivalente a qué tanto retiene el cubrebocas dentro o sea, yo estoy usándolo y emito gotículas, y qué tantas gotículas retiene, ¿sí? Porque es una velocidad relativamente alta. No tan alta, es un poquito más baja, no pude encontrar el caso de una velocidad más representativa, pero aquí tenemos, miren, en la parte blanca es donde la filtración no es muy buena. Llega a ser hasta un 35% de partículas retenidas, ¿sí? El lado izquierdo no nos interesa, son las partículas muy chiquitas, incluso más chicas que el virión. Lo que nos interesa es la parte de la derecha. Y fíjense cómo la filtración de la parte de la derecha es muy buena. Eso quiere decir que las partículas que mejor filtran son las más peligrosas, y esa es la maravilla del cubrebocas. Por supuesto, hay que suponer que la gente se lo pone bien, etcétera, pero un cubrebocas bien puesto, y sobre todo los que son de buena calidad. El tema del cubrebocas es muy complejo, requeriría una plática, que se las prometo, específica sobre eso, pero lo que se puede decir es que las partículas que más peligro tienen se filtran muy eficientemente por el cubrebocas. Las que el cubrebocas no es muy bueno para filtrar son las más chicas, las que están entre 1/10 y 1 micrón, ¿sí? Entonces, pues esto es lo bueno. Y este es un caso, obviamente, depende de la velocidad del flujo respiratorio. Un flujo respiratorio más grande haría que la curva esta del mínimo se fuera más para abajo, pero no afectaría el lado derecho, que es lo que nos interesa. Espero que la gente me pregunte, ¿y qué tal una tela o diferentes tipos de cubrebocas? Lo atiendo en las preguntas. Ahora, si la exposición es débil, es indirecta y el flujo es débil, pues es mucho mejor. Aquí en este caso, o sea, las mascarillas sobre todo es muy importante porque nos protegen de la exposición indirecta. Ahorita vamos a ver por qué. De hecho, podemos tener prácticamente más del 90% de protección, de retención de la mascarilla en rangos muy extensos de diámetros de partículas. Respiración. ¿Qué pasa cuando esta mujer que está del lado izquierdo está portando cubrebocas? Pues entonces quiere decir que su zona de exposición directa, esa zona de exposición directa es porque no existe una mascarilla que no tenga leaks, que no se le escape tantito por aquí o por allá. O sea, nos sofocaríamos. A fuerzas el cubrebocas tiene huecos, y entonces esos huecos pues estarían saliendo, pero esencialmente serían núcleos muy chiquitos los que estarían saliendo. Y la exposición indirecta pues, sería básicamente esto, y un poquito del lado también hacia adelante, pero pues fíjense en lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora, ¿sí? La exposición indirecta pues, sería esta zona. Ahora, veamos qué pasa al hablar. En el habla normal,
que es lo que teníamos antes, pues esta es la exposición directa y esta es la exposición indirecta. O sea que sí, verdaderamente hablar a través del cubrebocas, pues sí reduce mucho los flujos respiratorios. Ahora, la eficiencia, conclusiones. Bueno, ok, es bueno intentar analizar los tipos de aerosoles, tratar de visualizarlos siempre que se pueda. La respiración es de baja intensidad, solo emite núcleos de poca carga viral. Tos y estornudos son muy intensos, con alta carga viral, pero son intermitentes e identificables. Las vocalizaciones son menos intensas, pero son de mayor duración, es la actividad más eficiente para el contagio. El cubrebocas sí sirve, sí bloquean al aerosol, está sustentado en la física, hay que usarlos bien y evitar la exposición directa a cualquier flujo respiratorio, sobre todo si no se porta mascarilla. La exposición indirecta, sobre todo a respiración y habla, no es riesgosa, pero luego es difícil identificar, por eso la mascarilla nos protege de la exposición indirecta y la ventilación dirigida es más eficaz para reducir el contagio, pero tiene sus riesgos. Y por último, los lugares interiores con alta densidad ocupacional son trampas virales. Hay que evitarlos a toda costa porque ahí lo que sucede es que se genera una zona compartida de exposición directa, entonces hay que evitarlos. Y bueno, pues espero que la gente tenga preguntas y seguro quedaron más temas y bueno, gracias.